le damos el paso a Oscar Rojas, que es el oficial de Recursos Naturales de la FAO, con su presentación titulada La utilización de los sensores remotos en el monitoreo de la sequía en la agricultura como un ejemplo de innovación tecnológica. Buenos días. Hola Oscar, buenos días. Sí, ¿qué tal? Primero agradecer, estoy esperando que me pongan la presentación, pero puedo aprovechar estos minutos para dar un agradecimiento a los coordinadores de este evento y darnos la oportunidad a FAO de presentar algunos de las herramientas tecnológicas que se están utilizando actualmente, sobre todo para el análisis de eventos extremos en el clima. En este caso ya he visto, nos da un marco de referencia a la presentación de Luis Berlowski, que nos ha dicho, ok, perfecto, nos ha dado este contexto, la parte rural. Yo voy a ir un poquito a describir algunas de las aplicaciones, pero tenemos que ver que la innovación tecnológica pues se está dando en varios frentes. Ya él mencionó lo que es el acceso a la tecnología móvil, que muchos de nuestros agricultores ya están teniendo, lo que le da acceso también a las plataformas del web. Y en este sentido, pues hay que también pensar en todo lo que nos va a dar todo lo que son sensores remotos, no solo a nivel de satélite, que es el caso que estoy presentando, sino también en los drones, que son una tecnología que nos va a poder permitir a aquellos agricultores de medios y grandes a tener una agricultura de precisión. En ese sentido, pues yo voy a orientarme a cómo se usan los sensores remotos para lo que es uno de los eventos extremos que generalmente a nuestra región y a muchas de las regiones afecta, que es la sequía en la agricultura. Es bien orientado a esto. Déjenme ver cómo... Ok. En estos momentos ya tienes el control, Luis, Oscar, perdón, ya puedes mover la presentación. Sí, lo acabo de hacer. Gracias. La vieron, la nueva, esta diapositiva, generalmente cuando nosotros pensamos cómo es que se ha tratado el análisis de riesgos climáticos, nos viene a la mente inmediatamente las estaciones meteorológicas, que es lo que tradicionalmente se había utilizado para medir los excesos y déficits de agua. Oscar, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. En la pantalla, en la parte superior, hay un botón que dice tomar el control como moderador. Ah, espérate. Dale clic ahí para que puedas moverla. No veo lo del control. En la parte superior, en la ventana del chat. ¿Dice presentar ahora? En la sala del chat dice tomar el control como moderador. Déjame ver. Ahora sí, listo. ¿Está? Sí, gracias. Ok. Esto es un ejemplo de que hay que familiarizarse con la tecnología. Realmente tenemos tecnología, pero también es importante lo que es entrenamiento del uso correcto de la tecnología. Perfecto. Entonces, volviendo a lo que decía, normalmente cuando pensamos en eventos extremos climáticos, y aquí es importante, digamos, el mensaje clave aquí es que un país, un gobierno que maneje el riesgo climático, pues va a poder disminuir la pobreza. En este sentido, en este contexto, me refería a que tradicionalmente para hacer un análisis de los eventos climáticos dependíamos de estaciones meteorológicas que tienen sus problemas en cuanto a la densidad. Realmente nuestras estaciones, nuestra red meteorológica es sumamente deficitaria en cubrir todo el territorio nacional. Tenemos algunas innovaciones en este campo que son los modelos de estimación de precipitaciones,
pero al ser un modelo y hacer una estimación, está intrínseco un error de la estimación y este tipo de productos no debería ser usado directamente en forma operativa sin antes saber el error de la estimación en las diferentes partes de un país o territorios del país. ¿Qué nos queda como posibilidad? Es el uso de los índices de vegetación que normalmente son capturados por los satélites. Eso también se puede poner el mismo tipo de cámara en un dron para verificar el ruido que podría crear el contenido de agua en la atmósfera, que son las nubes, y entonces podríamos hacer verificaciones de campo de este tipo de resultados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar acá? Es una herramienta que hemos llamado ASIS, que en realidad lo que hace es simular lo que haría un experto en sensores remotos y expresar los resultados en una sequía agrícola. O sea, ¿qué es lo que está pasando con los cultivos que estemos analizando a nivel del terreno? Esto se monitorea cada 10 días y prácticamente se hace en forma automática. Tenemos la herramienta trabajando a nivel del globo y hemos desarrollado una nueva herramienta que estamos dando a los países para que ellos mismos la gestionen a nivel del país con mayor precisión y orientada a los cultivos que sean de interés del propio país. Básicamente, cuando hablamos de este tipo de monitoreo a través de sensores remotos, lo que estamos utilizando es las longitudes de onda, las características de cada objeto en la Tierra en absorber, transmitir y transferir energía. En el caso de los cultivos, los dos ondas más importantes son en el visible el rojo y el infrarrojo, que no lo utilizan las plantas, que se usa como referencia. El rojo es importante porque una planta va a absorber la clorofila A y B, la longitud del rojo y el azul para el proceso de fotosíntesis. Entonces, una planta sana, bien abastecida en agua, debería con el tiempo ir disminuyendo la captura en el rojo por el satélite y todo estaría funcionando bien en el campo. En caso que hubiera una sequía, va a haber una defensa de parte de la planta cerrando el estoma. En el estoma, al cerrarse total o parcialmente, impide que la planta pierda el agua, pero a la vez deja de absorber el dióxido de carbono, que es importante en el proceso de fotosíntesis, y va a disminuir el rendimiento. En este sentido, otra cosa importante que hay que tener es en qué fase fenológica está teniendo lugar este déficit. No es lo mismo que suceda durante la floración y llenado del grano que suceda durante otras fases del ciclo del cultivo. Entonces, cualquier tipo de modelización tiene que tener este tipo de sensibilidad de la fase fenológica, debe ser integrada en el proceso del modelaje. Hemos utilizado un índice que fue introducido por Kogan, que es un ruso que está trabajando para NAVA en Estados Unidos, en el cual para cada píxel, o sea, la unidad básica, como en una foto de resolución de la imagen, en este caso estamos refiriendo a 1 kilómetro de resolución, vamos a ver para cada píxel en forma histórica, más de 30 años de registro, cuál ha sido el mínimo y cuál ha sido el máximo. Esto que presentamos en azul es la variación debido al efecto climático en cada una de las regiones y es estandarizado, lo cual nos permite usarlo en cultivos anuales como en cultivos perennes como pastos o foresta. Básicamente monitoreamos dos tipos de índices que en forma conjunta se han unido para crear lo que es el índice de salud vegetal. Una parte de la biomasa, que estaría acá, estandarizada, y una parte de la temperatura, que es inversamente correlacionada con la biomasa. Cuando tenemos una sequía, una afectación en el campo de los cultivos, la biomasa disminuye y la temperatura sube. Cuando está todo sano, la biomasa aumenta, la temperatura baja. ¿Qué es lo que ha hecho FAO para integrar toda esta información? Es crear un modelo que va a simular
este tipo de análisis en forma temporal y nos vamos a referir, si tenemos una unidad administrativa, ya sea municipio o distrito, vamos a identificar con imágenes de alta resolución dónde están los cultivos que nos interesa analizar. Y vamos a extraer solo los píxeles que estén dentro de esa área que llamaremos un área agrícola para este caso. Una vez que se extraen los píxeles del área agrícola van a ser analizados temporalmente, esto es desde que se siembra el cultivo hasta que llega a la madurez fisiológica. Cada uno de estos píxeles integrados va a ser clasificado en un píxel seco o un píxel que no es seco y vamos a calcular a nivel de la unidad administrativa dentro del área agrícola cuál es el porcentaje de afectación de píxeles por sequía. En forma simple, otra vez, en una forma diferente de decirlo, tenemos acá 2 píxeles, cada 10 días recibimos una imagen. Estos píxeles, debido a su localización geográfica, van a tener diferente época de siembra. Vamos a ir integrando en el tiempo los valores del índice y nos va a dar un resultado final. El de arriba, el índice verde, que está acá de color verde, nos dio que no va a ser clasificado como un índice seco, mientras que el rojo va a entrar como clasificado como un índice seco, considerando índice seco con un valor inferior a 0.35. Entonces, hacemos la integración temporal y pasamos a una integración espacial. La integración temporal viene acá y espacial clasificamos los píxeles que son clasificados como secos y vamos a utilizar una máscara agrícola para solo analizar aquellos que coinciden dentro del área agrícola y a partir de eso vamos a cuantificar cuál es el porcentaje de área afectada por sequía. Para esto necesitamos saber dónde están localizados los cultivos. En este caso, a nivel global, nosotros hemos usado estudios globales que son, tal vez a nivel global, son precisos, pero a nivel de territorio, cuando pasamos a un país, necesitamos las imágenes o los estudios de uso del suelo más recientes disponibles en el país. Aquí hemos agregado arriba lo que serían cereales, más de 10 cultivos, y abajo están los pastos. Hemos determinado teóricamente lo que es el inicio y fin, o sea, la madurez fisiológica con imagen satélite. Cuando bajamos al territorio o a los países, la información viene del terreno. Cuando es que la mayoría de los agricultores siembra el maíz, el arroz, etcétera, introducimos esta información en la herramienta. A partir de eso podemos tener una serie histórica de más de 30 años que nos determinan cuáles han sido los hotspots a nivel del globo, a nivel del país, como vamos a ver, a nivel de la región, en este caso, y podemos comparar eventos del pasado. Por ejemplo, acá tenemos el evento que afectó Centroamérica en el 91-92 debido a un fenómeno del Niño, que realmente nuestro corredor seco reacciona inmediatamente a cualquier evento del fenómeno del Niño que suceda, y vemos cómo se puede comparar con el 2014, donde su afectación se centró más en el corredor seco de Nicaragua, y 2015 posteriormente va a ser más parecido a lo del 91-92. Sequías a nivel de globo se detectan, digamos, con herramientas históricas. Esta es una sequía que para mí es muy importante porque fue cuando empecé a trabajar con la FAO en 1992 en Mozambique, y entonces en aquel tiempo, y vemos lo que es la innovación tecnológica, en aquel tiempo yo recibía las imágenes vía DHL impresas y no podía hacer operaciones algebraicas. Hasta después se generó una herramienta para hacer operaciones algebraicas, y en aquella época yo creo que, pienso que era imposible asimilar o pensar o soñar que un día uno podría automáticamente hacer un análisis a nivel del globo con esta precisión, y también las herramientas que nos han permitido, o sea, el desarrollo de la computación, de hacer análisis de un montón de información en forma prácticamente automática.
Entonces, aquí ha habido un gran paso. Otro paso interesante que ha habido desde 1992 a la fecha es un acceso gratuito a imágenes satélite que debemos aprovechar. Hoy día, los grandes productores de imágenes satélite están necesitando que sus productos sean usados para justificar sus presupuestos. El acceso a Sentinel a 50 metros de resolución y menos es importante que se desarrollen herramientas que puedan utilizar este tipo de información más precisa y de mayor resolución en forma prácticamente automática para que sea utilizada por los productores. En el Globo, aquí pueden visitar cómo se ve la imagen, el website de la FAO a nivel global. Yo voy a pasar rápidamente al desarrollo ya para país. Nosotros tenemos esta información a nivel de la FAO que es única. Hemos desarrollado, tenemos toda la información para todo el globo y cada día es actualizada. Entonces, desarrollamos una herramienta que corta el país o la área que queramos estudiar. Y en ese momento hacemos una calibración para ir mucho más, en más detalle de lo que está sucediendo en el país y en los cultivos que se quieren analizar, que se puede utilizar como un sistema de vigilancia de la sequía o alerta temprana. En este sentido, ¿qué es lo que introducimos en la herramienta ya a nivel de país? Los coeficientes de cultivo que me van a dar la sensibilidad de la fase fenológica de la floración y llenado del grano, y además me va a distinguir entre las necesidades de un cultivo y otro cultivo. Por ejemplo, la necesidad del maíz es diferente a la necesidad del arroz o la necesidad del sorgo. Entonces, eso se introduce a través de los coeficientes de cultivo que vamos a integrar en la forma temporal. La herramienta a nivel de país va a tener la posibilidad no solamente de analizar eventos extremos, sino diferentes categorías de sequía, sequía severa, extrema, moderada, etcétera. Entonces, hacemos una variación. Esta va a ser más detalle que la global y debe ser calibrada con información de terreno del país. Otra información interesante que presenta este tipo de herramienta es que puede hacer una previsión probabilística. O sea, nosotros con información de 30 años y con la información actual podemos a mitad de cultivo decir cuál es la probabilidad de que ese píxel sea clasificado como seco o no seco y conocer el error de esa predicción. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá para el Sahel, al inicio, que hay mucha incertidumbre, se pueden identificar por pocos píxeles que van a ser, que se esperaría que sean afectados al final del cultivo. Pero ya a mitad de cultivo, ya aquí se empiezan a identificar más píxeles o unidades administrativas que van a sufrir de sequía. Esto nos permitiría que los gobiernos implementen los planes de mitigación en los territorios y con tiempo, y además que se vea cuál va a ser la estrategia a nivel de gobierno si tenemos esos territorios afectados, si son territorios que tienen un impacto en la balanza comercial o si son territorios que son de autoconsumo y lo que se va a crear es un problema de inseguridad alimentaria y deben ser atendidos. Podemos hacer otro tipo de mecanismo que sería transferir los riesgos climáticos a los mercados financieros a través de seguros agrícolas tipo paramétrico. Y en este caso, por ejemplo, en Kenia hemos puesto de ejemplo dos provincias, Eastern y Niassa, y podemos ver que el trigger para un tipo de seguro agrícola en Eastern sería cuando se alcanza el 70% de la afectación de la provincia y cubriría 3 eventos extremos, mientras que Niassa sería 40% cubriendo 2 eventos extremos. El seguro, la prima del seguro en Niassa debería ser inferior al de Eastern porque él tiene menos riesgo. En ese sentido, podemos ver algunos resultados de la herramienta ya aplicada a nivel de país, donde aquí son los puntitos que están ahí, donde están los cultivos de granos básicos de Nicaragua. Acá es la extracción de la afectación de los diferentes años a nivel de todo Nicaragua y podemos ver el niño 91-92, el 94-95, 2004-2005 y recientemente el 2015. O sea, una afectación muy correlacionada con los fenómenos del niño. Sin embargo, si vamos más en detalle, podemos ver
que los departamentos, dependiendo de su ubicación geográfica, tienen diferente afectación. Chinandega, podemos ver que se concentran al inicio de los 30 años, o sea, los primeros 15 años se concentró en los 80 y 90 las peores sequías, mientras que recientemente no ha sufrido de sequías. Mientras que si nos vamos a este otro más allá, en los primeros 15 años no sufría afectaciones y recientemente ha estado sufriendo más eventos extremos de sequía. Podemos llegar a la unidad más pequeña, que sería para Nicaragua el municipio, y entonces ver y extraer otra vez el riesgo histórico y poder plantear lo que sería un sistema de transferencia de riesgo a los seguros agrícolas, si se quisiera. Podemos usar este tipo de índice como una variable independiente para predecir los rendimientos de los cultivos, y podemos también utilizar que lo que buscamos, que es que haya una acción, o sea, no quedarnos simplemente en los sistemas de alerta, sino provocar una acción en el territorio. Cada vez que hay un evento de esto debe estar relacionado con un plan de mitigación en el territorio, que debe decir quién hace qué institución debe actuar y cuándo, y va a depender las actividades del nivel de afectación. Si ya estamos en un tipo rojo, o sea, de la mayor parte del territorio, el índice nos da que está siendo afectado, pues tendríamos que atender la emergencia. O sea, la idea es provocar la respuesta. Vemos información aplicada a otras áreas, a Filipinas, donde hay 3 épocas de cultivo, arroz, donde está bastante más detectado algún otro tipo de fenómenos en un cultivo que es diferente. Aquí está a nivel de píxeles, aquí lo tenemos la información espacialmente promediada, y vemos los eventos extremos del 91. También vemos que el fenómeno del Niño afecta también a las Filipinas, pero su afectación para la primera época es durante el primer año y es menor durante el segundo año del fenómeno del Niño. En nuestra región generalmente es afectado los 2 años. 91, 98, el año del fenómeno del Niño de mayor intensidad. En Filipinas, durante la primera prácticamente no tiene afectación, pero sí afecta a la segunda en Filipinas. Entonces, ¿cuáles son, si resumo las contribuciones de este tipo de sistema o herramienta? Es que prácticamente es cuasi automática. Nosotros recibimos las imágenes en FAO preprocesadas por VITO, que es el Instituto Flamenco de Análisis de Sensores Remotos. Ellos limpian la imagen y nosotros recibimos una imagen completamente limpia de ruidos. Obviamente donde no se puede limpiar viene la etiqueta que el píxel no se puede utilizar. Entonces, la idea de que sea cuasi automático todo el análisis a nivel de un país, esto permite la sostenibilidad. Ya no tenemos que estar formando personas en GIS, formando personas que después se nos van, sino que prácticamente lo que se hace es entrenamiento de la interpretación del uso de los índices, la salida, y le da más tiempo al oficial de analizar, verificar el área que está siendo afectada y pasar el mensaje a los tomadores de decisiones, y pierde menos tiempo con un método tradicional, donde se va en la creación de todo el análisis de la información y la creación de mapas. Lo segundo es que tenemos una integración espaciotemporal que hasta ahora pues estamos lidiando, porque no existe esta integración en los otros colegas que usan lo que son imágenes satélite. Por ejemplo, el Joint Research Center, donde trabajaba anteriormente también, ellos todavía no han llegado a hacer este tipo de integración, o FuseNet, este tipo de colegas que también usan, o China, con el profesor Bin Fan, no han logrado hacer ese tipo de integración que creo que es importante tener, y sobre todo si queremos aplicarlo a la toma de decisiones y transferencia del riesgo climático a los mercados financieros. Finalmente tenemos una serie única que está en FAO, que ha sido una intercalibración de 2 tipos de satélite, o sea, los NOAA con lo que es de Estados Unidos, con el satélite METOP, que es el mismo tipo de satélite, pero es la versión europea, en donde hemos intercalibrado
los dos satélites, porque no inició en los 80 y necesitábamos recuperar la memoria histórica del píxel de haber sufrido un evento extremo. Pues yo aquí pues les dejo este como ejemplo. Hay que unirlo a un montón de otra información de cómo transferir este tipo de mensajes y hacerlos llegar a los tomadores de decisiones por un lado y a los territorios, y en ese sentido pues complementarlo con otras de las innovaciones tecnológicas que se han mencionado y complementar todo esto para tener una mejor reacción ante cualquier evento extremo que exista que puede impedir una buena producción en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar, por esta excelente ponencia. Destacar la importancia de la innovación tecnológica en el desarrollo rural para la toma de decisiones y formulación de políticas públicas. Tenemos una pregunta de Rigoberto Rosales. Su pregunta dice: ¿existe alguna herramienta tecnológica que permita hacer un pronóstico de los niveles de productividad de un cultivo en función de los datos de producción de años anteriores, condiciones del suelo, condiciones climáticas, niveles de clorofila, entre otros? Bueno, yo puse un ejemplo tal vez muy rápido por el tiempo, en donde se relaciona lo que es el índice de vegetación, en este caso ASI, que está acumulado temporal y espacialmente, con los rendimientos históricos de Siria. En ese sentido, podemos hacer una predicción a través del índice de cuál podría ser el rendimiento por hectárea. Y aquí, perdón, ya me lo pasé. El rendimiento por hectárea y multiplicado, si conocemos el área, que también la podríamos medir a través de imágenes de satélite, tendríamos la producción. Obviamente cada una de estas herramientas pues tiene sus limitaciones, hay que conocer hasta cuándo esto es precisión. Si estamos usando series históricas de rendimiento, pues va a depender la calidad de esa serie histórica. O sea, si está bien medida, pues tendremos un buen modelo. Si esas series históricas de rendimiento en el país no tienen una única estadística, pues estaremos con un buen coeficiente de cultivo, pero reproduciendo estadísticas erróneas. Entonces, es posible, todo lo que habla de clorofila, etcétera, en cierta manera, en los índices están integrados en el índice de vegetación, en el sentido que la vegetación es el resultado del suelo, los nutrientes en el suelo, la disponibilidad de agua, el tipo de variedad, el manejo que le hace este agricultor, todo eso se estaría capturando. O sea, los índices de salud de vegetación integran toda esa información cuando son analizadas, integran información que nosotros la estaríamos viendo como estrés hídrico, que no es estrés hídrico. Por ejemplo, si me refiero al gorgojo del pino, yo la vería como una área estresada. Sin embargo, es la sequía más el impacto que tuvo el gorgojo sobre el árbol, y se vería todo como si fuera estaría monitoreando y lo detectaría como si fuera una afectación por sequía, pero en realidad es conjunta también con un patógeno en este caso. Muchas gracias, Oscar. Tenemos algunas preguntas más. Pregunta Jonathan de Costa Rica. Tenemos un problema en ciertas zonas que tienen altos índices de arsénico. ¿Hay alguna herramienta de fácil uso para que las personas puedan conocer cuánto arsénico tiene su agua? Y pregunta Mariana Zavala de México, ¿qué capacidad tienen los drones para ayudar en esta actividad y evitar el uso de satélites? Y pregunta también Iván Cosavalente, operativamente, ¿cómo la FAO podría apoyar mediante un convenio a los gobiernos de América Latina en el monitoreo con esta herramienta? Te cedo el micrófono, Oscar. Ok, la primera pregunta de arsénico, pues desconozco, no es mi área, así que no puedo dar aquí ninguna información sobre la medición de arsénico en las aguas. Sé que es un problema que no solamente que se está dando en varias partes. Por ejemplo, Bangladesh que he estado allí, es una situación bastante crítica. Ya los bebés
ya en el feto del bebé ya se puede medir la contaminación por arsénico. No es mi área y aquí me detengo. Drones. ¿Posibilidades de dron sustituir la imagen satélite? No, creo que la idea es complementar. Cuando es mucho más fácil medir y un área mucho más grande la puedo medir con el satélite que con el dron. Sin embargo, el dron juega un papel importante. Si yo estoy quiero hacer estudios de seguros con base en satélites, el dron jugaría un papel importante que yo puedo dar mayor confianza midiendo a nivel más de tierra la misma información que da el satélite para ver qué tanto ruido me puede estar provocando en algún periodo del año las nubes. Entonces el dron yo creo que debe ser complementario para medir áreas pequeñas, cosas de tipo de verificación, más que todo de sustitución del satélite. Los dos van a tener una cámara similar en las mismas longitudes de onda, entonces deben ser complementarios. Ahora, el dron juega un papel importante cuando hablamos de agricultura tecnificada, donde me puede medir algunos otros elementos para ser más preciso en las aplicaciones localizadas de agua, nutrientes, etcétera. Pero en ese sentido, ahí ya el sensor remoto pues es sustituido por el dron. O sea, yo creo que dependiendo para la aplicación, el dron va a tener ventajas sobre el sensor remoto o el sensor remoto va a tener ventajas sobre el dron. La última pregunta se me escapó. ¿Me las podía repetir, Gabriela? Te le repito. Operativamente, ¿cómo la FAO podría apoyar mediante un convenio a los gobiernos de América Latina en el monitoreo con esta herramienta? Y tengo otra pregunta más. ¿Qué otro riesgo es posible detectarse además de la sequía? Ok, convenios tenemos en el área, en Centroamérica. Yo estoy en estos momentos en la oficina de Panamá, que cubre todo Mesoamérica, y estamos apoyando el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, que cubre a todos los directores de meteorología. Estamos implementando la herramienta a través de un convenio con el CRH para monitorear todo lo que es Centroamérica, y tenemos dos proyectos, uno sobre granos básicos y el corredor seco. Estamos esperando los resultados que estaríamos oficializando en los próximos meses, o sea, antes de julio ya estaría inaugurado eso y transferido directamente la herramienta para que sea operativa a través del CRH. A nivel de países, tenemos varios países. El primero que hemos estado trabajando es apoyando a Nicaragua a través del INETER, por eso hay algunas imágenes ahí de Nicaragua. El segundo, tenemos un ejercicio que hemos iniciado conjuntamente con la CEPAL en Panamá, apoyando a LISA, que es la institución de seguros agrícolas acá. Queremos probar cómo esta herramienta podría apoyar todo lo que son los seguros paramétricos en Panamá. Así que fuera de la región de Mesoamérica, bueno, en Mesoamérica tenemos un convenio que va a iniciar este año con México, donde estaríamos utilizando el monitoreo de que les he presentado conjuntamente con un sistema de precios, y queríamos ver qué tanto tiene impacto este tipo de sequías en la balanza comercial. Y el fenómeno del Niño también juega aquí un importante factor. México, durante el fenómeno del Niño 2015-2016, que no fue afectado, logró por primera vez exportar maíz a Zimbabue y África del Sur. Entonces ahí ellos están viendo una oportunidad de no solo monitorear sus áreas, sino ver la herramienta a nivel global, porque les abre una ventana comercial en algunos países que reaccionan al fenómeno del Niño cuando no reacciona México. Así que ahí es también interesante ver ese tipo de convenio. Convenio en América Latina tenemos con Bolivia, Perú y Paraguay. Esos son los que se ha hecho. Los países que están interesados en este tipo de herramienta, generalmente lo que deben hacer es contactar a la representación y solicitar el apoyo del representante para la implementación en el país.
Eso en relación a convenios. En relación a qué mido yo, puedo medir, como les decía, diferentes, normalmente la herramienta está diseñada o ideada para medir la sequía en agricultura. Sin embargo, hay otros patógenos que reaccionan muy parecidos a cualquier patógeno que afecte el proceso de fotosíntesis. Se va a detectar como con el índice como si fuera un problema de sequía, pero al final lo que nos importa es el impacto en la reducción de la producción. Por ejemplo, yo utilicé una misión que hice en Mauritania en el 2004, creo, era cuando tuvieron un impacto con la langosta. Es interesante, los índices de vegetación obviamente van a detectar como si fuera sequía, se van a venir completamente abajo porque la langosta se come con todo, la cerca aún de madera y terminan comiéndose ellos entre ellos. Entonces, si uno compara la precipitación medida en la estación meteorológica y ve que la vegetación fue normal o arriba de la normal y ve el índice de vegetación que está completamente abajo, puede determinar el área que fue comida por la langosta. O sea que habría que pensar en las diferentes aplicaciones, no resuelve todo, hay problemas cuando quiero aplicarlos en diferentes cultivos, por ejemplo café, que en muchas partes de Centroamérica están bajo sombra, entonces tenemos que tener estudios más específicos, caña de azúcar que reacciona en forma diferente en lo que es la producción de biomasa y la acumulación del contenido de los diferentes azúcares de crecimiento en sacarosa, que es lo que recuperamos por el ingenio, pero habría que pensar y usar las partes de la tecnología, modificarlas y aplicarlas al problema que tenemos interés. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Aunaba lo último que decías. Iván también pregunta que si se puede detectar presencia de plagas con esta herramienta. Como presencia solo si tiene un efecto negativo en el proceso de biomasa. O sea, si la plaga me está atacando la biomasa, yo la voy a detectar porque inmediatamente lo que va a haber es, si hay algo que se come las hojas, va a haber más reflexión en el rojo porque no está siendo utilizado en el proceso de fotosíntesis, y entonces yo lo voy a determinar. Ahora, no puedo ver la planta. Estas imágenes de monitoreo son de media y baja resolución, no son de alta resolución. Aquí yo no puedo ver qué es la plaga, pero sí puedo ver el impacto en la producción y puedo detectar un hotspot que necesitaría de ir al campo para verificar si es una sequía o si es una afectación por una plaga, pero no está orientada la herramienta a detectar problemas con plagas.